En un mundo donde las voces se cruzan y las culturas se entrelazan, nace un espacio para compartir, reflexionar y construir en colectivo. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Hablemos de saberes, vivires, espiritualidades y cosmovivencias. Tlazokamati Huelmiyak Pampatica Quitotlachtol, Ximopano, Nicanashkan Conexiones, Tehuatitlachtol Iwan Luis Godínez, Tlazokamati, Verónica Trujillo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, a todas. Bienvenidos a su programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto acompañarles el día de hoy. Mi nombre es Verónica Trujillo y estaremos platicando con el doctor en Derecho Luis Antonio Godínez Cárdenas acerca de un tema muy interesante que hemos titulado Desdoblamiento de derechos políticos de pueblos originarios en las Américas. Así que quédense con nosotros porque ya comenzamos. Esto es Conexiones. Inquequetzalcóatl, Inan, Inquillosque, Intonalpohuali, Inshuamati, Inshupuali, Intemic Amati. Entonces los inventaron la cuenta del destino, los Quetzalcóatl, la cuenta de los años, el libro de los años. Ashkan, Nican. Hoy 16 de junio nos encontramos en un año Setochtli, Sempohualtonali, Toxcatl, Matlacyeytonali, Semalinali, Tonali, Chicuase Olin, el Tonacatecutli, Oyamiki, el Patlani, Chicuautli y el Yohualtecutli, Tlazocteotl. Para el día 16 de junio, la correlación calendárica corresponde al año 1 conejo, de la veintena o mes Toxcatl, las cosas secas, de la trecena 1 hierba entrelazada. El día de hoy es un día 6 movimiento. El señor que acompaña este día es Teoyamiki, la transformación de la energía. El ave que acompaña a este personaje es la lechuza y la señora de la noche es Tlazolteotl, la energía de la transformación. Ashkan Nikan. ¿Y tú sabías? Los derechos políticos de los pueblos originarios en América emergen de largas luchas contra la colonialidad del poder, con antecedentes en resistencias indígenas desde el siglo XVI y su rearticulación en movimientos del siglo XX. Su reconocimiento jurídico se consolida con instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y reformas constitucionales en países latinoamericanos. Desde una perspectiva crítica, estos derechos implican autonomía, libre determinación y participación política desde sistemas normativos propios, más allá del modelo liberal representativo. Se caracterizan por su dimensión colectiva, territorial y cultural, vinculando gobierno, identidad y cosmovisión. Se subraya su potencial para reconfigurar el Estado desde la plurinacionalidad y la interculturalidad crítica. Actualmente destacan avances en autogobiernos, consultas previas y representación indígena, aunque persisten tensiones frente a extractivismos y racismo estructural. Esta información tiene como base el convenio de la OIT, las obras de Boaventura de Sousa Santos y Catherine Walsh. ¿Y tú sabías? Pues le damos la bienvenida al doctor Luis Antonio Godínez Cárdenas para platicar sobre los derechos políticos de los pueblos originarios en este continente, que es el continente americano, particularmente respecto de los derechos y cómo se van trabajando en nuestro país. Bien, pues el doctor Luis Antonio Godínez es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. También tiene una maestría y una especialidad en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en Derecho también por una institución de estudios electorales del estado de Jalisco, en donde realizó una tesis precisamente dirigida a sistematizar y analizar los tratados internacionales que reconocen la protección de derechos de pueblos originarios en el mundo y con un enfoque específico en América. Este estudio puede considerarse un manual para conocer y entender la importancia del derecho para que las comunidades ejerzan sus derechos ancestrales.
Pues para entrar en materia, platíquenos por qué es importante reflexionar en la actualidad respecto de los umbrales que se forman entre los interiores de las comunidades, el trabajo de investigación y los ámbitos del derecho, así como de los derechos humanos. Fíjate que me parece que en estos tiempos, con todo el reto que significa el trabajar al interior de las comunidades, los trabajos de investigación en el ámbito del derecho, me parece que fortalecen las relaciones que podemos ir trabajando al interior de las comunidades, porque de alguna manera las hacemos visibles, las hacemos con una proyección y unos marcos de relación que pueden ser más duraderos y sobre todo que pueden producir mayores efectos, ¿no? Al tener un reconocimiento más firme, no solo ya al interior de las comunidades, sino frente a terceros, frente a otras comunidades diversas y frente a autoridades. Entonces esto nos presenta de alguna manera la posibilidad de que le demos una mayor firmeza y mayor poder a lo que se hace en los trabajos comunitarios. Esa sería, me parece, uno de los grandes beneficios de incorporar el ámbito del derecho en los trabajos al interior de las comunidades. Muchas gracias, doctor. Y en relación con esto que ya nos pone en contexto, ¿en qué comunidad o en qué comunidades se centra la investigación que precede este libro, Desdoblamiento de Derechos Políticos de Pueblos Originarios en las Américas? ¿Y cuáles son los principales motivos que le llevan a realizar este trabajo? Doctora, fíjate que la investigación surge a partir de identificar la necesidad de hacer visible la existencia de formas de organización ancestrales que son recuperadas por pueblos originarios. En especial se hace un análisis y un rescate de lo que significa la comunalidad como un rasgo distintivo de las formas de organización ancestral de nuestros pueblos originarios en México. Hay una mirada hacia pueblos de todo el continente, en especial de algunas comunidades del norte de Estados Unidos, en México los Wixárika, la experiencia de Cherán, en Michoacán. Y nuevamente, lo que se busca a través de la investigación es reforzar, hacer visible las formas de organización que se entretejen al interior de las comunidades y que le dan fortaleza a las formas de gobierno, de autodeterminación de los pueblos originarios. Pues seguiremos platicando respecto de este abordaje sobre los derechos políticos de los pueblos originarios en las Américas. Esto es Conexiones, quédense con nosotros. Hablemos de posmodernidad, filosofía regenerativa. Mi nombre es Javier Collado y soy profesor titular en la Universidad Nacional de Educación en Ecuador. ¿Cómo surge la filosofía regenerativa? Bueno, su nacimiento es prácticamente un grito de la tierra que se tangibiliza como un verbo, ¿no? La filosofía regenerativa no busca imponerse como una moda académica, sino más bien como un surgimiento, como hacen las estrellas cuando nacen, es un parto cósmico, ¿no? Entonces la filosofía regenerativa también nace de esas entrañas de una civilización herida por un capitalismo salvaje y que se ha ido extraviando su lugar en los ecosistemas de la vida. Entonces, el objetivo primordial de la filosofía regenerativa es volver a sanar la relación ontológica entre la especie humana con todos los seres vivos de nuestro planeta, pero también con aquellos elementos que no están vivos y que forman parte de la Pachamama. Entonces se trata de un transitar desde una cultura de la extracción y dominación hacia una cultura de la cooperación y la coevolución. Entonces este término de filosofía regenerativa se cristaliza debido a su linaje ancestral, ¿no? Es como el hijo pródigo de los movimientos de la ecología profunda de Arnold Naes, que nos enseñó a ver la tierra como un sujeto de derechos,
o también la teoría de Gaia de James Lovelock, que nos reveló que el planeta es un superorganismo vivo y consciente, o también de los movimientos sociales indígenas, biocéntricos, que durante siglos han resistido con la fuerza de sus raíces la tala de un mundo vivo. Entonces nace porque el desarrollo sostenible se volvió un eufemismo y es una falacia cognitiva, porque lo que busca es saquear al planeta Tierra, pero a un ritmo más lento. Entonces la regeneración no busca sostener este sistema capitalista moribundo, sino vivir a un nuevo despertar. Entonces sus fundamentos epistemológicos buscan pues tejer una danza cósmica de la complejidad, y su epistemología se relaciona donde el conocimiento es una red micelial, como los hongos que están en las raíces de los árboles y se comunican entre ellos y permiten pues decir si tienen escasez de agua, si tienen humedad, si hay algún insecto, alguna plaga en este sentido, ¿no? Entonces se vincula con las ciencias de la complejidad porque comprende el mundo más allá de las máquinas deterministas de la mecánica clásica newtoniana, y entiende que somos sistemas vivos, interdependientes, no lineales y con emergencias constantes. Entonces no somos observadores externos de la realidad, sino que somos nodos conscientes en una red de vida interrelacionada. Y aquí entra, por supuesto, la cosmodernidad, que es un concepto del filósofo francés Michel Masselossi, y que yo adapto para hablar de un nuevo sentimiento de pertenencia cósmica, también desde esa lectura que hace Basarab Nicolescu. Entonces, la cosmodernidad es el fin del antropocentrismo y el nacimiento de una conciencia planetaria. Ya no somos seres sujetos modernos separados de la naturaleza, sino que al ser cosmodernos, nos repensamos a nosotros mismos a partir de esta ética regenerativa. Y esto genera un reencuentro con las sabidurías ancestrales milenarias, y esto nos permite vislumbrar un futuro donde la tecnología y las ciencias de la complejidad se vuelven a unir con esos saberes tradicionales, con esas prácticas indígenas ancestrales. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Ya estamos de vuelta en Conexiones. Muchas gracias por seguir a la escucha de este programa, y estamos dialogando con el doctor Luis Antonio Godínez Cárdenas respecto del libro Desdoblamiento de Derechos Políticos de Pueblos Originarios en las Américas. Luis Antonio, ¿cuáles son los retos más trascendentales que esta investigación deja al descubierto en relación con el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de esta nación y la atención de diversas problemáticas que presentan precisamente las comunidades indígenas en la actualidad? Existen muchos retos que se abordan en el libro, en particular el tema de que me parece que el Estado mexicano y en especial las autoridades electorales han tomado la bandera de abrir espacios para que exista representación política en los órganos del Estado, en ayuntamientos, en la Cámara de Diputados, para que se vean representados los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, uno de los retos que presenta el libro y que evidencia es que estas medidas implementadas por el Instituto Nacional Electoral en particular han tenido fallas estructurales. Y al tener esas fallas estructurales, son fallos muy esenciales, ¿no? Como identificar que las representaciones políticas como un derecho convencional reconocido en los instrumentos internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios, está señalado que es un derecho colectivo de los pueblos, o sea, no es un derecho personal de Juan Pérez por ser Mazahua o por ser otomí, no. Y como tal, entonces las acciones tendrían que estar diseñadas para que
el pueblo Tomí tuviera una representación, el pueblo Mazahua tuviera una representación, el pueblo Yaqui tuviera una representación, el pueblo Rarámuri de Chihuahua tuviera una representación. Entonces, este es un tema que me parece que sí es importante que lo tengamos en el radar, es importante que se deben de mejorar las cosas, que no se están haciendo de la mejor manera. Y para esto pues tenemos que voltear a ver qué es lo que se hace y cómo se hace. De otra forma, pues simplemente dejamos que las cosas pasen, pero no impactamos de ninguna forma, y lo peor, no dimensionamos que hay algo ahí para que la vida en la comunidad trascienda fuera incluso de las propias comunidades, a efecto de que estos modelos de vida puedan ser escalados. Y el libro nos presenta también la oportunidad de tener un radar, como un guión, un checklist de cuáles son los derechos que están reconocidos internacionalmente como que deben de ser protegidos y que son ejercidos por los pueblos originarios. En ese sentido, y para tratar de generar una perspectiva mucho más global de las temáticas del libro, ¿cómo es que la información de este texto puede contribuir al respeto y promoción de los derechos de pueblos originarios respecto de sus estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, tradicionales y espirituales? Fíjate que cuando inicié la investigación y cuando empecé a tratarme de allegar de documentos que me dieran un norte, me encontré que hay muy poco material que desarrolle el tema de los derechos de los pueblos originarios. En el ámbito jurídico hay muchísimo material de muchísimas materias, y sin embargo, cuando volteas a ver el tema de los derechos de los pueblos originarios, te encuentras que hay muy poco material y que es difícil conseguirlo. Entonces me parece que la virtud que tiene esta obra y que tiene el libro es que es como un documento consulta, como un manual, dejémoslo así, como una especie de manual que permite a cualquier persona identificar el catálogo de derechos que hay en los instrumentos internacionales, explicarte que, bueno, básicamente son tres los principales instrumentos internacionales dirigidos a la protección de los derechos de los pueblos originarios. Es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de pueblos indígenas. Es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y es la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Los tres instrumentos es importante analizarlos, porque ya cuando los estudias te vas a dar cuenta que hay algunos derechos que están protegidos en un instrumento pero en otro no. Y o hay otros derechos que son mejor desarrollados y mejor reconocidos por una de estas declaraciones de mejor manera que las otras. Por ejemplo, en mi perspectiva, creo que la que mejor evoluciona y es progresiva en el análisis y desarrollo de cada uno de los derechos de los pueblos originarios es la Declaración Americana. Para ello, pues se hace un estudio catalogando los derechos según su propia naturaleza, aquellos desarrollados con el derecho a la consulta previa, el derecho a existir como pueblos originarios, el derecho a conservar sus propias instituciones, aquellos desarrollados con sus modelos de educación, los relacionados con sus modelos de medicina ancestral, aquellos derechos desarrollados y protegidos dirigidos a una convivencia y protección de sus recursos en el entorno natural en el que se desarrollan, los derechos a retornar a sus territorios ancestrales, y uno que me parece muy importante, el derecho a la no asimilación cultural. Decir que me parece que es una aproximación muy buena que se hace de los derechos de los pueblos originarios, y algo que me parece también muy útil es el primer documento donde se hace un como cotejo de cómo están insertos cada uno de los derechos en cada una de las declaraciones,
haciendo el vórtice en cuanto a dónde son los puntos donde convergen cada uno de los instrumentos de protección de los derechos humanos de los pueblos originarios. Finalmente, platíquenos cómo podemos adquirir o en dónde se puede consultar este texto. Pues decirles que el libro lo editó la editorial Tirant lo Blanc, que es una editorial muy importante en materia jurídica, es española. Está a la venta en su propio portal de Tirant lo Blanc. Y también creo que se puede localizar en librerías como Librería del Sótano, pero nuevamente se puede adquirir en el propio portal de la editorial Tirant lo Blanc, y tienen envío a domicilio de la obra. Pues agradecemos mucho la participación en esta sesión de Conexiones. Luis Antonio Godínez Cárdenas, muchas gracias por compartir con todos nosotros el contenido de este texto a partir de la investigación realizada, y esperemos contar en otras ocasiones con otra oportunidad para seguir dialogando a propósito de los derechos políticos de los pueblos ancestrales de América. Muchísimas gracias por haber estado en Conexiones. Hola a todos y todas quienes nos escuchan desde la Universidad Intercultural de Chiapas y al público en general que nos escucha desde otros lugares. En esta nueva emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, haremos un breve recorrido de los abordajes del tema de cuidados, sobre todo desde México y Latinoamérica, desde diferentes campos de conocimiento. Iniciamos con Marcela Achuri, de la Universidad Javeriana de Colombia, quien habla de 4 etapas de la historia del cuidado: la doméstica, la vocacional, la técnica y la profesional, estas 2 últimas desde el campo de la enfermería y el trabajo social. Nos centraremos en el devenir de la primera etapa o dimensión, la doméstica, sobre todo porque existe una descarga importante del trabajo de cuidados de salud, crianza y del hogar por parte del Estado e instituciones hacia las familias y sobre todo las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres y las familias son quienes realizan en su mayor parte los trabajos de cuidado sin remuneración. En este sentido, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, menciona que el interés de las mujeres investigadoras por abordar temas en torno al tiempo, la familia, el trabajo y por ende cuidados desde la dimensión doméstica surgen a partir de las experiencias propias y las condiciones que enfrentaban en la incorporación reciente, por así decir, al mercado del trabajo y al mundo académico con relación a la vida familiar, el cuidado de los hijos y los trabajos domésticos. Ella precisa que en algunos inicios, por ejemplo desde Uruguay, con Rosario Aguirre y Elizabeth Yelin en Argentina, los temas de interés fueron los domésticos, lo reproductivo, desde el campo de los estudios del género, del uso del tiempo, de formas diferentes y desiguales entre hombres y mujeres. Entonces se va abriendo un panorama más crítico, digamos, en torno a la relación entre trabajo-familia, e incipientemente la categoría de género, ¿no? Hasta esos momentos, estamos hablando de los 80s, 90s aproximadamente, no estaba presente como ahora el concepto de cuidado como un concepto sociológico o antropológico, ¿no? Ya para los años 90s, lo que en algún momento se inició como sociología de la mujer y la familia, etcétera, posteriormente fue desarrollándose como lo que hoy en día conocemos estudios de género, y ya desde este campo pues se aproximó de una forma pues más directa y concisa a los temas, por ejemplo, de salud reproductiva, estructuras familiares, trabajo y cuidados. Y bueno, ya más reciente, desde los estudios de género y los estudios feministas sobre todo, pues han señalado la urgente necesidad del abordaje económico y político de los trabajos del hogar y de los cuidados, puesto que es aquí desde donde se sostienen y permanecen muchas de las brechas de género, ¿no? Por ejemplo, pues laborales, económicas y políticas, por mencionar algunas. Con esto que he venido mencionando, vamos a observar que se consolidan unas líneas de estudio como economía del cuidado, políticas del cuidado, movilidad del cuidado, autocuidados y cuidados comunitarios, ¿no? Estas líneas que nos dan elementos, conceptos, discusiones con las que ahora podemos entender de otra forma, pues las organizaciones familiares, los sistemas comunitarios y las relaciones socioeconómicas.
Por otro lado, desde una mirada más antropológica, pues también vamos a ver que surgen algunos acercamientos al tema, pero desde una mirada enfocada más en los significados socioculturales, en las experiencias vividas, en las experiencias corporales de quienes cuidan y de quienes son cuidadas o cuidados, ¿no? Algunas teóricas por mencionar son Mariluz Esteban o Cristina Rivera Cusicanqui, que a partir del 2000 más o menos van haciendo más fuerte esta línea de género, cuerpo y cuidados, por ejemplo. Desde la antropología de la salud existe un acercamiento también más como en relación a las condiciones que van configurando los sistemas de salud de enfermedad en una sociedad. Y, por ejemplo, Catalina Delman en Sonora, quien hace un abordaje sobre el género y salud. Cristóbal Pera, quien es un cirujano y filósofo español, quien él va haciendo una relación sobre todo desde la parte simbólica del cuerpo, la estética y el cuidado o el autocuidado. Y bueno, finalmente desde la literatura y el arte también hemos encontrado algunas apreciaciones interesantes donde la centralidad son más las violencias de género, el papel de las mujeres en la sociedad y sus vivencias, pero que, digamos, por la orillita o de alguna manera de forma secundaria evocan al tema de cuidados familiares y comunitarios, ¿no? Algunos ejemplos son la mexicana Cristina Rivera Garza, María Luisa Puga y la afroamericana Audre Lorde. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos. conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Bien, pues esperamos que este tema haya sido de su interés. Por supuesto, reflexionar en relación a las investigaciones que se hacen en materia de derecho no solamente implica una cuestión teórica o abstracta, sino por supuesto un ejercicio tácito de esas normativas y por supuesto también una apertura a discusiones que han estado veladas o en todo caso discriminadas o sesgadas de estos espacios, de estas dimensiones del derecho. Y justamente me parece que este libro, que este texto abre la oportunidad, nos orienta, nos da la oportunidad de justamente realizar un panorama, de abrirnos a un panorama más extenso del quehacer del derecho en términos de los pueblos originarios. Que es además un horizonte de disputa ancestral precisamente derivado de los diferentes procesos de colonización en todo el continente, la participación política de los pueblos ancestrales, que sin lugar a dudas es una deuda pendiente todavía en muchos de nuestros países, fundamentalmente en México, y que está en boga precisamente por la capacidad y la libertad del ejercicio político y del pensamiento de todos los que hemos nacido en estados libres y soberanos como lo es el nuestro. Así que pues muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión de Conexiones del día de hoy. Agradecemos al equipo de producción, Daniel Vallejo, Nadia Cruz, Araceli Ramírez, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Tlazocamati, Huelmillac, Pampa, Tica, Quitotlactol, Timocaquilisque, Teipa, Ocmostla. Las voces que hoy nos acompañaron siguen caminando en cada territorio, comunidad y espacio donde los saberes se comparten. Esto fue Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir entretejiendo culturas y saberes.